Vale. Entonces, para todos nuevamente, muy buenas tardes. Sí, hoy comenzamos, creo que la tercera clase, si no estoy mal, de fluidos y termodinámica. ¿Listos? Y de una sola, pues empecemos. Entonces, para comenzar, señores, les había dejado en la mente una inquietud. Les había preguntado a ustedes, pues, que ¿por qué? La pregunta era, ¿por qué no se utiliza el agua como un fluido termométrico? ¿Qué es un fluido termométrico? Es decir, un fluido para hacer termómetros. ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál puede ser la razón? Profe, porque tiene un calor específico muy elevado. Eso fue lo que ¿Y eso? encontré. Ajá. ¿Y eso en qué me perjudica? Y hace que absorba el calor demasiado rápido y por eso cambia de estado con facilidad. Bueno, sí, esa era una razón que me daban ayer. Bueno, vale. ¿Alguien más estaba Buenas hablando? tardes, profe. Buenas tardes. Andrés, ¿cómo está? ¿Alguien más? Profe, por qué el agua no se dilata? Porque tiene un grado diferente a la del mercurio. No, más bien es por el lado, por la primera parte que tú dijiste. ¿Alguien más leyó algo o se le ocurre algo? Por ahí unas niñas estaban hablando. ¿No? Bueno, ¿qué Profe, habíamos porque dicho? el Sí, agua se evapora. sí, eso fue lo que dijo. ¿Laurita fue la que comentó? Sí. Sí, O sea, profe. esa es una razón, ¿cierto? Una razón. Pero la principal, muchachos, ¿cierto? La principal es por lo que habíamos hablado. Recuerden que el agua es un fluido atípico. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Cuando, por ejemplo, usted va a medir una temperatura que esté entre 0 y 4 grados centígrados, por colocar un ejemplo, porque también vamos a tener problemas cuando queramos medir una temperatura entre -3, -7 grados centígrados, por ejemplo. Vamos a tener problemas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué es lo que nosotros normalmente esperamos que pase en un fluido cuando le aumentamos la temperatura? ¿Qué esperamos en un fluido? Que se dilate. Correcto. ¿Se dan cuenta? Que se dilate. ¿Y qué pasa Profe. si colocamos un termómetro de agua? ¿Qué le va a pasar cuando nosotros estemos en una temperatura de 2 grados centígrados? ¿Se va a dilatar? No. ¿Sí o no? 3 grados centígrados, ¿se va a dilatar? No. Y la temperatura está subiendo, miren. ¿Pero se va a dilatar? No. Entonces, ¿qué me va a dar como medida? Un dato erróneo. ¿Qué pasa cuando llega a 4 grados centígrados? ¿Se va a dilatar? No. Hasta ahí tenemos datos erróneos. ¿Llegó a 5 grados centígrados? ¿Se va a dilatar? Sí. Ahí comienza a dilatarse. ¿6 grados centígrados? Sí. 10, sí. Ahí empieza a ser una lectura correcta. Pero en ese rango, entre 0 y 4 grados centígrados, nada que ver, muchachos. Ahí hay problemas. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en la parte contraria, es decir, entre más o menos, pongámosle entre -10 grados centígrados y 0 grados centígrados. Cuando esté en esa temperatura, nosotros esperamos, ¿cierto? Que el agua se contraiga, ¿cierto? ¿Y se va a contraer? No, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, se va a dilatar. Nosotros sabemos de que el agua, cuando se vuelve hielo, ¿qué es lo que le pasa al agua? ¿No? Llega y los átomos se unen, ¿cierto? Pero dejan espacios grandes. Recuerden, hablábamos ayer de las celdas cristalinas. Entonces, ¿qué pasa? Que se forman un cubo cuyos extremos van a ser los átomos, ¿cierto? Del agua, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Que van a dejar espacios muy grandes, va a quedar dilatado. Y ahí se supone que no debe pasar eso, ¿o no? Se supone que cuando se enfríe un líquido se debe contraer. Eso es lo que está en nuestra mente. Y así funciona la mayoría de fluidos en la naturaleza. ¿Ok? Entonces, miren, por esas razones, muchachos, ustedes no han visto y no verán. Bueno, la tecnología avanza mucho, pero por el momento lo más probable es que no miren termómetros fabricados con agua, por esa misma situación. David, continúe, coménteme. Al respecto de esto, pues leí bueno, de la Royal Scientific, algo así es, bueno, de Inglaterra,
que se está experimentando, o sea, en la parte principal con los termómetros de agua, buscando la parte de economizar recursos, ¿no? Como usted lo dijo, es como decir, están experimentando. ¿Y en qué consiste este termómetro? Está principalmente de agua y es encargado solamente, o sea, hasta ahora por el momento se lo utiliza para medir sustancias que estén menos 0 grados centígrados y tiene la forma de una pipeta, como una pipeta forada en forma de triángulo, ¿sí? Que a medida y tiene como un taponcito, se le llena agua y a medida que entre menos sea el espacio, más rápido se va a congelar, algo así, y mide, pues, como decir, estados de congelamiento, pero es como decir un prototipo. Estaba mirando en un video y leí un poco. Te felicito, qué chévere, muy bien, excelente. Esas son contribuciones que ustedes pueden hacer, muchachos. Si se dan cuenta, miren, les repito, ¿no? Hasta el momento, les dije ahorita, ¿no? Miren, hasta el momento no van a encontrar eso, pero vuelvo y les comento, ¿no? La ciencia, la tecnología está avanzando hartísimo, muchachos, ¿no? En ese sentido, les informo. Se supone que para cargas pesadas no se puede utilizar hasta el momento, hasta hace más o menos unos 5 años, se decía que no se podía utilizar, por ejemplo, el aire comprimido para levantar cargas muy elevadas, muy grandes. ¿La razón cuál es? Ya lo hemos visto, ¿cierto? Si usted utiliza aire, por ejemplo, el aire es un gas. Entonces, cuando usted lo presione, le meta mucha presión, él no va a poder soportar toda esa presión y entonces en vez de levantar esa carga que usted le está metiendo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llegar y la carga mismo va a ir comprimiendo ese gas, llamado aire en este caso, que puede ser oxígeno, hidrógeno, lo que usted quiera, ¿cierto? Lo va a ir comprimiendo y no va a servir para eso. Sin embargo, así como le dice el compañero, están trabajando y toda la cosa, y ya están utilizando también el aire comprimido, ¿no? Que es un gas, repito, pero lo están utilizando para grandes cargas, ¿sí? Imagínense cómo avanza la ciencia, muchachos, ¿ya? Y así muchas cosas, señores, muchas cosas. Por eso nosotros no podemos decir que tenemos la última palabra, ¿no? Estamos trabajando bajo ciertas bases, bajo ciertos fundamentos, que en cualquier momento pueden llegar los duros, los científicos, toda la vaina y decir, vean, listo, ahorita la cosa ya cambió, ahorita ya estamos mejorando, sí podemos hacer esto que hasta en un tiempo decíamos que no. ¿Listo? Por eso no puedo hablar así con toda el conocimiento del caso, decir, no, es que esto es así y esto es, mejor dicho, eso no se puede cambiar, no. La vida está cambiando mucho, muchachos, están habiendo muchos avances, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, el compañero está diciendo, me están haciendo experimentos, muy probablemente, ¿ya? Y algunos de ustedes pueden decir, listo, profe, ¿y qué pasa, por ejemplo, si el agua, y nos ponemos a investigar y nos metemos en el cuento, ¿no? De lo que hablaba ayer de semilleros, y qué tal, por ejemplo, si hacemos si al agua le metemos sales, ¿será que de pronto eso me mejora? Y vea, de una vez le digo, fue una idea ahorita que se me ocurrió, y muy probable sí, pueda que haga algo, ¿no? Tocaría, ahí viene la ciencia, ahí viene la investigación, que ya se nos ocurrió la idea, vamos entonces, hagamos experimentos. Llego yo, tomo tanto volumen de agua y le empiezo a meter sal. Y miro a ver qué le pasa cuando yo lo congele, cuando le mete 0 grados, cuando le meto 3 grados, cuando le meto 5 grados. La sal hace de pronto que aumente, que disminuya el volumen, bueno, en fin, listo, ahí está la cosa. ¿Sí me entienden? Cositas, miren, como estas, ¿no? Que pueden ser naturales y por verlas diariamente, decimos, no, eso es algo muy lógico, esto de pronto no funciona. Y ahí está la solución, ¿listo? Bueno, muchachos, muy bien. Los felicito por esa parte. Les voy a compartir la clase de hoy. Listo. Entonces, en la clase última habíamos quedado en esta parte. Alguien me había hecho esta pregunta. ¿Están mirando la pantalla mía, chicos? Sí, profe. Vale. Entonces, efectivamente es la clase 3. Entonces, alguien me había preguntado qué significaba el PSI. Recuerden, esa es una unidad de presión o de esfuerzo, ¿cierto? Esa misma unidad se la utiliza tanto para presión como esfuerzo, ¿listo? Y habíamos dicho, pues, que eso viene del inglés, que quiere decir P, pounds, S, que está aquí, de square, ¿cierto? Y la I, de inch, ¿cierto? No sé si está bien escrito cuadrado, pero bueno, aquí significa cuadrado. Traducido quedaría libra por pulgada cuadrada, ¿cierto? Libra, square cuadrado, inch, pulgada, se traduce como libra por pulgada cuadrada, ¿listo?
Que normalmente en los medidores de presión ustedes van a ver o esta simbología que estoy señalando ahorita o mirarán esto que está aquí. ¿Listo? Cualquiera de las dos simbologías, pero lo importante es que entiendan qué significa. ¿Listo? Esto es en español, esto es en inglés. ¿Ok? Bueno, eso, ¿no? Como para mirar lo de la clase anterior. Aquí ya la embarré. Sigamos. Bien. En este momento vamos a mirar unos conceptos. Antes de seguir viendo las propiedades, me parece importante que entremos a ver estos conceptos que aparentemente son básicos, ¿ok? Pero que de pronto, pues, generalmente los tenemos confundidos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué entendemos por masa? ¿Qué entendemos? De pronto ustedes ya están leyendo, pero ¿o qué entendían ustedes por masas, chicos? ¿O sí estaban de acuerdo con el concepto que está ahí? La masa la tengo entendida como la cantidad de materia, profe. Como la Permite un cuerpo. cantidad. Perfecto, ¿no? Ese es el concepto básico, elemental, y que perfecto lo sigan conservando. Eso es, sencillamente, no nos vamos a complicar, no vamos a ponernos a inventar y con palabras complicadas, no, es exactamente eso. La cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿no? Entonces, imaginémonos que el cuerpo es ese que estoy señalando ahí, chicos. Mírenlo ahí, ¿sí? Si decimos que masa es la cantidad de materia, imaginémonos que la materia está compuesta por esas esferas verdes. ¿Cuánta masa tendría ese cuerpo que estoy señalando ahí? Perdonen, chicos, como no he podido almorzar, voy a tomarme un juguito, ¿vale? Les pido disculpas, por favor. Tranquilo, profe, no pasa nada. Gracias. ¿Cuánta masa tendría? Muchas gracias, jóvenes. ¿Cuánta masa? 2, 4, 6, 8, 9. Exacto, ¿listo? 9. ¿9 qué? Ahorita no nos interesa la unidad. 9 kilogramos, 9 gramos, 9 SLUC, bueno, en fin, no nos interesa. Lo importante es que tengan el concepto, cantidad de materia que tiene un cuerpo. Eso es masa, no es más. Entonces aquí vemos, mire, la definición, la masa dice que expresa la cantidad de materia que hay en un objeto o en un cuerpo. No es más, ¿listo? Algo bien importante que está en la primera frase, chicos, aquí mírenla, lo voy a subrayar. Mírenlo ahí, mire. Dice que es una magnitud escalar. Por favor, pilas con estos detallitos que estoy colocando. Esto lo voy a preguntar. Todo ese tipo de cositas que yo hago énfasis, las voy a preguntar en el parcial, ¿listo? Por ejemplo, ¿qué es volumen? ¿Es una magnitud escalar o es vectorial? ¿Qué es masa? ¿Es una magnitud escalar o vectorial? Mírenla aquí. La masa es una magnitud escalar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cierto? Que la masa no tiene dirección. O usted dice, por ejemplo, vea, 30 kilogramos a la izquierda. No, usted nunca dice eso. Y dice como así, alguien que esté diciendo eso, ese man está loco, ¿cierto? Entonces usted no puede, no dice eso. Usted simplemente dice 30 kilogramos y se acabó. Pero usted no dice, vea, es que ese cuerpo tiene 30 SLUC, ¿cierto? Que es otra unidad de masa. Tiene 30 SLUC hacia arriba, ¿cierto? O 30 SLUC a 30 grados. No, usted nunca dice eso. Siempre dice 30 SLUC, o sea, siempre dice un valor y la unidad. Cuando es así, decimos que esta magnitud, en este caso la masa, es una magnitud de tipo escalar. Cuando usted dice 30 SLUC a 20 grados, suroeste, por ejemplo, ahí ya está diciendo que esa magnitud es de tipo vectorial, ¿ok? Que no es el caso. Profe, Sí, entonces... Tranquilo, uno por uno. Una pregunta, ¿a qué equivalen los SLUC? Vale, ya vamos a ver eso. Ahí está como en la tercera diapositiva, hoy la vemos eso, ya les comento, ¿vale? Ya les informo eso, ¿vale? ¿Me has acordado? Profe, según lo que dijo, perdón. Sí, tranquilo, siga. Siga. Ah, bueno, profe, según lo que dijo entonces de las magnitudes, entonces la presión sería una magnitud vectorial, ¿verdad? No. Muy buena la inquietud. Normalmente se tiende a confundir la presión como una magnitud vectorial, pero no es así, ¿vale? Les pido un favor, chicos, los felicito porque están así todo curiosos, todo inquietos, y eso es lo que yo quiero, señores, ¿vale? Los felicito por eso, pero les pido un favor. Quisiera algunas preguntas no responderlas en el momento para no atrasarme en la temática que tengo, pero todas esas preguntas las voy a responder, ¿vale?
¿sí? La del compañero de lo del Duke va a continuación. Lo de la presión, no sé si alcance hoy, ¿vale? Pero porfa, le pido el favor, la próxima clase, yo creo que ya comienzo presión, entonces ahí le voy a responder y si no, inmediatamente apenas esté viendo el concepto de presión, me comenta, por favor, ¿vale? ¿Ok? Bueno, listos. Entonces aquí decimos que, listo, ese es el concepto de masa, pero hay otro concepto que es mucho más técnico, muchachos, y tiene que ver con el dibujito o con los dibujitos que están aquí arriba, señores. ¿Ustedes han escuchado el concepto de inercia? ¿Saben qué es inercia? ¿Un cuerpo en estado de reposo, profe? Tiene que ver con eso. Muy bien. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Que tiende a moverse. También tiene que ver con eso. Hasta ahí vamos muy bien. Un cuerpo en Reposo, reposo movimiento. siempre tiende a estar en reposo y un cuerpo en movimiento tiende a estar en movimiento, algo así. Por ahí es, sí, señores. Muy bien, chicos. Excelente. Y de una vez les voy comentando, miren, estos son temas que también se tocan en estática, ¿listo? Entonces de una vez vamos cubriendo algunas cosas y si hay necesidad de volverlos a tocar en estática, pues lo haremos sin ningún problema, ¿listo? Pero muy bien, señores. Efectivamente, miren. Verán, ¿no? ¿Por qué traigo a colación esto de la inercia? Porque resulta que la masa también se la puede definir de esa manera, teniendo en cuenta la parte de la inercia. ¿Y qué es la inercia? La inercia, señores, se la define, ahí no está, así es que los que quieran pueden ir tomando apuntes y si no, como esto queda grabado, pues ya se los pasaré. Ayer, por ejemplo, ya subí el video de la clase de ayer, no sé si se dieron cuenta, pero ya está subido para que lo vayan revisando. Sí, profe. Vale. Ok, muy bien. Eso, mientras yo pueda inmediatamente, pues lo haré, ¿vale? Entonces verán, ¿qué es la inercia? La inercia se define como la oposición, ¿cierto? La oposición al cambio de estado en que se encuentra un cuerpo. ¿Cómo así? Entonces observen lo siguiente, miren. Este carrito está quieto, ¿no? Pongan atención, está quieto. Entonces, ¿cuál es su estado? Reposo, está quieto, ¿sí o no? Entonces dice que la inercia es la oposición al cambio de su estado. ¿Cómo así? O sea, yo quiero que, como está quieto, quiero ponerlo en movimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? En la naturaleza se va a presentar que él va a oponerse al movimiento que yo lo quiero hacer. Entonces, yo voy a empezar a empujar ese carrito, miren, ¿no? Entonces, él está en reposo, él se va a poner a que yo lo ponga en movimiento, miren. ¿Sí se da cuenta? Profe, pero igual ahí se bueno, no sé si se contradice, o sea, con la definición de fuerza, porque decimos que la fuerza es la acción que ejerce un cuerpo sobre otro. Entonces, o sea, si usted me dice que es la oposición del cuerpo, o sea, que se resiste al movimiento o cede al movimiento. Entonces sería como contradictorio, ¿o no? No. Espérenme, pero termino con la definición. Entonces, observen. Yo entonces aplico una fuerza, listo, para ponerlo, para cambiar su estado, listo, para cambiar su estado que es de reposo. Entonces voy a llegar, lo voy a empezar a mover. ¿Ya? Entonces la naturaleza aquí en este planeta y todo ya existe y tiene sus propiedades y una de esas es esa, oponerse a cambiar su estado. Ese cambio de estado, que es una fuerza también, ¿cierto? Es lo que se conoce como, en ese caso, se conoce como inercia, ¿ok? Se conoce como inercia. Y entonces, ¿cómo se relaciona eso con la masa? Pues entonces se dice que la masa es una propiedad, ¿cierto? Que mide qué tanta inercia tiene un cuerpo. Otra definición es un poquito más complicadita que esta, ¿cierto? Pero es la más técnica, pues, que se utiliza ya cuando uno está muy metido en la parte de ingeniería y todo. Entonces se dice que la masa es una medida de qué tanta inercia o qué tanta oposición presenta un cuerpo. ¿Cómo así? Entonces observen, miren, ahí vienen los dos gráficos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál, perdón, cuál de los dos cuerpos, el automóvil o el bus, ¿cierto?, es más difícil de moverlo o presenta mayor inercia, mayor oposición al movimiento? ¿Cuál? Un autobús. El autobús. Por obvia razón, el autobús. ¿Por qué? Porque tiene más masa. ¿Sí se dan cuenta? Tiene más masa. Entonces, por eso es que el concepto de masa también se lo relaciona con la inercia. ¿Listo? Como tiene más masa, más materia y toda la cuestión, entonces este va a presentar mayor oposición al cambio de su estado.
¿Cómo así? O sea que si el carro está en movimiento y yo lo quiero parar, ¿también podemos hablar del concepto de inercia? Preciso, por supuesto que sí. Es lo mismo, mire. Estamos aplicando el mismo concepto en los dos estados. Entonces el carro está en movimiento y viene Superman, ¿cierto? Y lo trata de parar, ¿no? Entonces, mire, ¿qué está haciendo Superman ahí al aplicarle una fuerza? ¿Cierto? Está cambiando, quiere cambiar su estado en el que se encuentre. ¿Cuál es el estado en que se encuentra? Está en movimiento, miren. Entonces llega el amigo, el superhéroe, ¿cierto? Y este está moviéndose y él trata de pararlo, miren. ¿Ya? Entonces, como está en movimiento, hay una oposición. Él quiere seguir en su estado de movimiento, miren, quiere seguir. Pero entonces, él lo va a hacer, pero entonces llega el amigo en este caso y trata de pararlo. Entonces, por naturaleza, él quiere mantenerse en su estado, que es en movimiento. ¿Listo? Esa es la situación. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora sí, Sandrita, venga, coménteme la inquietud suya. Esa era la explicación de la parte de inercia. Coménteme usted la inquietud que no fue clara. Como usted dice, que la inercia es la oposición que tiene el cuerpo a moverse de un lugar o que se ejerce una fuerza. Entonces ahí hay como digamos, una contradicción, porque diríamos que la fuerza es la acción que se ejerce sobre un cuerpo sobre otro, de un cuerpo sobre otro. ¿O me equivoco? La segunda parte está muy bien, eso es fuerza y también lo vamos a ver ahorita, pero... Yo también tengo la misma duda que Sandra, o sea, yo también, o sea, estoy como algo confundida, porque yo tenía entendido, o sea, de que la inercia era, digamos, la tendencia de un cuerpo a mantenerse en el estado en el que está. Si está en reposo, va a estar en reposo. Si está en movimiento, tiende a estar en movimiento. O sea, eso es lo que estoy explicando. Pero, o sea, la verdad yo sí me estoy confundiendo porque es como la oposición a esto, o sea, no, o sea, yo creo que... Qué pena, o sea, que ahí diría, o sea, que lo que podríamos decir de la inercia sería que el cuerpo no se mueve solo, o sea, que sería incapaz de modificar por sí mismo el cuerpo. Eso sería la inercia. A ver, sí, o sea, siempre verá, ¿no? Yo creo que estamos llegando a lo mismo, ¿no? Es la misma situación, ¿no? Efectivamente, mire, el cuerpo siempre va a tratar de mantener o de conservar el estado en que se encuentra, ¿cierto? ¿Ya? Si alguien quiere o algo quiere modificar ese estado, llámese reposo o llámese movimiento, inmediatamente por acción de esa situación de tratar de mantenerse ahí, ¿cierto? A medida que usted le quiera hacer esa oposición, se va a ver reflejada esa inercia, ¿cierto? Que es tratar de mantenerse en ese estado. No va a querer, ¿cierto?, que se cambie tan fácilmente su estado en el que se encuentra el cuerpo. Eso es lo que va a pasar, ¿cierto? Por efectos de esa propiedad que tiene cualquier cuerpo que se encuentre en ese planeta, él va a tratar de mantenerse en ese estado. Si estaba quieto, de mantenerse en ese estado de quietud. Si estaba en movimiento, de mantenerse moviendo. ¿Listo? Él va a tratar siempre de oponerse a que le cambien ese estado. ¿Listo? Y generalmente, ¿quién es el que va a cambiar el estado de un cuerpo? Una fuerza. Esa es la situación. Una fuerza es la que le va a tratar de cambiar ese estado. Ese es más o menos como el resumen de esta cosa. ¿Listo? Y vuelvo con lo que dice Dana Estefanía. Efectivamente, eso es inercia, ¿no? Un cuerpo que está quieto trata de permanecer quieto, ¿cierto? Él quiere mantenerse en ese estado. Por eso, mire, no sé si han escuchado ustedes, hay máquinas que tienen un aparato, un mecanismo que se llama volante, y normalmente así se lo conoce, pero propiamente el nombre completo es volante de inercia, ¿cierto? ¿Dónde lo han visto eso? Por ejemplo, los que han tenido la posibilidad en las fincas, hay unas plantas eléctricas, ¿no? Hay incluso también algunos trapiches, ¿no? Que tienen, ¿cierto? Una rueda grandote, bien grande, ¿no? Y entonces la ponen a rodar, ¿cierto? La ponen a rodar. Mientras comienza el movimiento, es más, en los carros aparece ese volante. Mientras comienza un carro está apagado, cuando usted prende el carro o cuando pone a funcionar ese volante, al principio, ¿cierto? Es bien difícil, ¿no? Y ahí es donde se consume bastante energía para ponerlo a rodar, para cambiar su estado. Pero una vez que está rodando, él quiere seguir. Y para detenerlo, ahí es el problema. Ahí es donde se gasta también bastante energía para poderlo detener.
¿Listo? ¿Por qué? Porque él quiere mantenerse en ese estado. No es complicada el concepto como tal. ¿Vale? Bueno, espero haberles aclarado esa inquietud, chicos y chicas. Entonces vamos a ver ahorita el otro concepto, que es el concepto de peso. ¿Qué se entiende por peso? ¿Qué entienden ustedes por peso, chicos? Es el resultado que le ejerce la gravedad a la masa. Es la gravedad más la masa del cuerpo. Es una fuerza. Eso matemáticamente es lo que tú estás diciendo, pero un concepto propio, en palabras como ¿Es la de gravedad actuando sobre un cuerpo? Por ahí es, muy bien, ajá. Es lo que Ajá, la muy bien. gravedad le afecta a la masa. Es Perfecto. la fuerza que el núcleo de la Tierra ejerce sobre el cuerpo. Excelente, ese es el concepto más completo, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a explicar? Verán, yo ahorita me regreso a esta diapositiva porque aquí falta explicar algo más, pero primero definamos el concepto de peso para poder regresarme al otro. Entonces observen aquí, yo traté de representar en esta diapositiva lo que es el planeta Tierra, ¿no? Aproximadamente. A ver, vamos a ver si hago una presentación mejor para que se mire más grande. No sé si alcanzan a ver, aquí hay una persona. Hay una persona, miren, aquí también está. No sé si lo alcanzan a ver ustedes. Aquí hay una persona, y aquí hay un avioncito. ¿Sí es visible para ustedes? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Vale, vale. Sí, Entonces, Sí, profe. vale, chicos, ok. Entonces, observen. Miren, este es el núcleo de la Tierra, ¿no? Traté de representarlo ahí. Esta es la atmósfera, ¿cierto? Y aquí es donde nosotros vivimos, ¿cierto? Este es donde pisamos, ¿no? El sitio donde pisamos. Entonces, ¿cómo se ha definido el concepto de peso? También llamado más técnicamente fuerza gravitatoria, ¿ok? Es el concepto, es el nombre más técnico. Normalmente nosotros lo decimos peso, ¿listo? Pero solamente para que lo sepan. Entonces, la fuerza gravitatoria o peso, primero, perdón, ya estoy diciendo ahí, el peso es una fuerza, a diferencia de la masa. La masa no es una fuerza, el peso sí. Entonces, es un tipo de fuerza. Entonces decimos que el peso es la fuerza con que el núcleo de la Tierra atrae, ¿cierto? Todo cuerpo que se encuentre sobre su superficie, miren aquí. Llámese superficie a esta lineecita de aquí y todo lo que está aquí, en donde esta parte azul me está representando la atmósfera, la estratosfera, todas las zonas que se encuentran rodeando a la Tierra, ¿cierto? Entonces a todo eso le llamamos, pues, superficie terrestre, ¿no? Aunque normalmente, pues, la mayoría de los textos hablan de superficie específicamente a la capa más cercana a la Tierra, ¿vale? Bueno, entonces, es la fuerza de atracción con que el núcleo de la Tierra atrae a todo cuerpo, miren, el avión, mira aquí la persona, mira aquí otra persona, la fuerza con que el núcleo de la Tierra atrae a todo cuerpo que se encuentre sobre su superficie. Eso es peso. Entonces viene la primera pregunta, chicos. De acuerdo a lo que les estoy diciendo, ¿el peso varía en el planeta Tierra o es igual en cualquier parte? En otras palabras, este chico que está aquí, chico que está aquí, muy bien, pesará lo mismo aquí. Varía, profe. Perfecto, chicos. Porque la gravedad no es la misma en cada parte del planeta, porque el planeta no es... Exacto, varía qué tan lejos está del centro de la Tierra. Exacto, se tiene en cuenta la gravedad ahí. Excelente, muchachos, ¿cierto? Muy bien, miren. Y yo creo que también el gráfico ayuda bastante a entender esa parte, ¿no? Observen aquí, miren. Aquí, claro que está un poco exagerado este planeta, pero en realidad el planeta es así, ¿no? El planeta no es redondo como lo vemos aquí, sino es así, es achatado, ¿no? Entonces, claro que aquí está exagerado, pues. Pero entonces, chicos, esa es la situación, miren. Supóngase que este soy yo. Y supóngase que aquí tengo un valor. Aquí me hago pesar, ¿cierto? Y digo que peso 700 newton. ¿Listo? Me voy acá, chicos, ¿cierto? A otro país, a un sitio que está más alejado del núcleo de la Tierra. ¿Cuánto pesaré? ¿Más o menos? Menos. Listo. Creo que es claro para ustedes. Listo. Quien no entiende esta parte, señores, haga el experimento con imanes. Es lo mismo, ¿cierto? La gravedad, perdón, el peso es una fuerza que no tiene contacto directo.
Eso no se da en el polo Tiene ecuatorial. maldad. Perdón, discúlpeme. Eso no se da en el plano en ese plano ecuatorial, ¿Qué pasa? sino lo de las gravedades. De que No. son. No. Ojo, la gravedad, primero que todo, es una aceleración, ¿cierto? Es una aceleración. Y normalmente, chicos, verán, por favor, porque de pronto algunos por ahí pueden estar dudando, la gravedad se ha considerado en el planeta como constante, pero eso es un valor aproximado. La verdad es que la gravedad varía, ¿cierto? Solamente que la variación no es muy grande, es decir, la aceleración gravitatoria que aparece aquí, en esta parte, con respecto a esta de acá, no es que vaya a variar mucho. Sabemos que la gravedad, que es la constante que le estoy comentando, va a tener un valor de 9.81, ¿cierto? Pero, yo también digo, pero si supongamos acá, pueda que tenga un valor de 9.8, ¿cierto? O sea, sí, no es un valor que sea demasiado grande, ¿no? Entonces, no, por eso es que normalmente se la considera la gravedad como constante, ¿listo? Esa es la situación. Pero entonces, observen, ahora miren, yo me voy en este avión, ¿voy a pesar más o voy a pesar lo mismo, ¿cierto? Que estando aquí en esta parte, si me subo a este avión. Va a pesar menos. Voy a pesar menos. Y no es, chicos, porque me tomé algún medicamento para bajar de peso ni nada de esa situación, ¿no? Nada de eso, ¿sí? Muy probablemente si yo me voy al Everest, ¿cierto? Pese menos que lo que estoy pesando aquí en Pasto, ¿no? Y si usted quiere hacer la prueba, pésese aquí en Pasto y váyase a Tumaco y ahí, si tiene una pesa que sea lo bastante exacta, se va a dar cuenta que va a encontrar usted una discrepancia, una pequeña variación de peso. Y repito, no es porque usted esté sudando, claro que eso también es parte, ¿no? Pero no es tanto por eso, sino hablando ya exactamente de los conceptos físicos, es por la situación, ¿no? Mire, entre más me aleje yo del núcleo de la Tierra, voy a pesar menos, ¿listo? Ahora hago la pregunta, señores. Yo tengo aquí una masa de 70 kilogramos. ¿Cuál sería mi masa aquí en este punto? Según el concepto que miramos. ¿Ah? ¿La misma? Excelente. ¿La masa varía? La No, masa es la muchachos, misma, si pero decimos el peso es que que cambia. es la cantidad de sustancia, el peso cambia, pero la masa no, chicos, la masa tiene que ser la misma, ¿sí? No por el hecho de usted venirse de acá para acá, ¿cierto? Le van a quitar masa, ¿cierto? No, nada que ver. La masa es la misma. Usted si aquí tiene 70 kilogramos, aquí va a tener 70 kilogramos y aquí también 70 kilogramos, ¿cierto? Ahora, resulta que usted se fue alejando, señores, se fue alejando y se fue en una nave espacial, se fue en una nave espacial y se fue para la luna, ¿cierto? ¿Va a pesar menos o va a pesar más cuando llegó acá? Menos. Aquí a la luna. Menos, profe, peso es menos. Va a pesar mucho menos. Menos. Tanto así, chicos, tanto así que ya están hechos, ya se saben los cálculos. Se supone que uno en la luna debe pesar la sexta parte de lo que pesa aquí en la Tierra, ¿no? En otras palabras, si yo aquí peso 600 newton, ¿cuánto pesaría aquí en la luna? 100 newton. 150 newtons. 100 newton. 600 entre 6. ¿Listo? Sí. No se necesita calculadora, 100. chicos, por favor. No saquen calculadora. 100. A mano, si no 100. lo pueden hacer aquí en 100 con newtons. una hojita. No saquen calculadora. 100 newton. 100. Que eso pesaría acá. Y la masa siguen siendo los mismos 60 kilogramos. Sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente, mire, aquí tengo unos gráficos aportando a la idea. Entonces, miren, aquí en la Tierra, mire, aquí en la Tierra esta niña, ¿cierto? Está pesando aproximadamente 560 newton. Ahora va aquí a la Luna, mire, y aproximadamente pesa 90, ¿cierto? Me imagino que 560 entre 9 debe dar aproximadamente un valor muy cercano a eso. ¿Listo? Y miren que la masa sigue siendo la misma. Miren. La masa debe mantenerse igual. Ahora viene ahí algo bien importante, señores. ¿Cómo se mide cómo se mide el peso y cómo se mide la masa? Sí, compañero. Pero el tamaño, por ejemplo, de la Tierra, de la Luna, no tiene que variar, porque, por ejemplo, en el gráfico, entre más cerca es mayor la atracción. ¿Entre más cerca a dónde? Al núcleo. Espérame, entre más cerca. Por eso le digo, claro,
Por eso, entre más cerca, sí, eso es lo que estamos diciendo. Entre más cerca esté usted al núcleo, ¿cierto? Va a tener mayor peso. Pero él pregunta en la ¿Sí? luna. Y entre más Claro, cerca, la luna. ¿cómo así? A ver, ¿qué pasa en la luna? O sea, si mira los dibujos, la Tierra es más grande que la luna, ¿no? Se supone que la luna, por ser más pequeña, tiene, o sea, está más cerca del Más centro. acercamiento al núcleo, decía. La gravedad afecta. Sí, pero, o sea, la fuerza del núcleo de la Tierra es mucho más grande que la fuerza del núcleo de la Luna. Ah, Ajá. sí, claro, Sí. claro, Ya. Profe, claro que sí, claro. profe, Ujú. y en Sí. cuestión de cuando uno se mete a una piscina y carga a una persona, ahí cómo varía ese peso. Ahí es ese, Vale, pues, bien. una dudita. Tranquilo, a ver, venga, le voy a responder de manera rápida, pero ese es un tema que lo vamos a ver más adelante, eso se llama peso aparente, ¿listo? Se lo voy a responder para no dejarlo ahí, pues si lo dejo con muchas inquietudes, de pronto van a pensar que uno no maneja la temática. Entonces, verá, eso se llama peso aparente. ¿Y en qué consiste el peso aparente? En pesar un cuerpo dentro de un fluido que generalmente es el agua, ¿listo? Eso se presenta porque todo fluido, cuando entra un cuerpo a ese fluido, repito, eso es la naturaleza de las cosas que existen en nuestro planeta, señores. Eso es lo hermoso, lo interesante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso del peso aparente funciona, muchachos, como más o menos como funcionan los virus y las bacterias, ¿no? Cuando entra una bacteria a su cuerpo, ¿qué hace su cuerpo? Llega y manda unos anticuerpos, ¿cierto? Para sacar a ese virus, ¿cierto? Más o menos es así como funciona la cosa. Entonces, algo parecido funciona con el peso aparente. ¿Qué pasa, chicos? Que cuando, por ejemplo, usted coloca un cuerpo dentro de un fluido, ¿no? Automáticamente el fluido empieza a ejercer fuerza sobre ese cuerpo tratando de sacarlo. ¿Sí me entiende? Ojo, trata de sacar ese cuerpo. entonces, ¿qué pasa? Como le está haciendo una fuerza, siempre esa fuerza va a ser vertical y hacia arriba, siempre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si usted quiere medir el peso ahí de ese cuerpo ahí, ¿no? Como el agua o el fluido que sea, le está haciendo una fuerza hacia arriba, mire, el peso que usted va a medir va a ser un peso menor. Le va a dar un valor menor al valor que obtendría si este cuerpo lo pesara acá, en la tierra, en el aire. ¿Sí me entiende? ¿Ya? Eso generalmente pasa con los fluidos líquidos. Como le digo, esto pues lo veremos un poco más detenidamente ya cuando tengamos que ver eso, ya dentro de muy poco, ¿sí? Pero más o menos en términos generales es esa la idea. Para complementar esa respuesta, yo les hice ahorita una pregunta. ¿Cómo se mide el peso? Y espéreme ahí un ratico ahí, compañerito. ¿Cómo se mide el peso? ¿Ustedes saben? ¿Qué instrumento se utiliza para medir el peso? Una pipeta, ¿no? ¿Una balanza? Una balanza, profe. Ahí está el problema, ¿listo? Ahí vienen las primeras, ¿cómo llamadas? Las cuestiones de pronto que están erróneas, ¿no? Algunos conceptos que están erróneos. Entonces, observen. ¿Cómo se mide la masa? ¿Cierto? Entonces, miren, la masa se la mide normalmente con instrumentos como estos que vemos aquí, que se llaman balanzas. La masa. ¿Listo? La masa. ¿Y cómo es eso? Miren, normalmente lo que se hace para medir la masa es, no sé si observan aquí en la figura, es que el puntero, allá. Miren aquí. Lo que se utiliza, chicos, por favor, alguien apague el micrófono, ¿vale? Lo que se utiliza ahí son unos patrones, se conocen estos elementos que ustedes miran aquí, miren, se llaman patrones, ¿cierto? ¿Y en qué consisten? Son unos cilindros, llamémoslos así, que se encuentran con unas medidas estándares, ¿no? Y a los cuales pues ya se les conoce cuál va a ser su peso. Entonces, cuál va a ser su peso y cuál va a ser su masa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca, por ejemplo, el elemento que usted vaya a medir la masa, ¿cierto? Y en el otro disco, usted coloca estos elementos. Cuando esta balanza se encuentra horizontal, es porque el peso de este lado es igual al peso de acá y a través de eso podemos nosotros saber cuál es la masa. ¿Listo? Así se trabaja para cuando queramos medir nosotros la masa. Profe. Y en ese sentido, ¿sí?
Sí, Entonces, coménteme. pues yo creo que nosotros pues tenemos un error también cuando dicen, bueno, ella pesa tantos kilogramos. Ahí no sería el peso porque el peso Efectivamente. iría con la gravedad, Ujú. sino que sería la masa que tiene Bien, Ahí se dice el cuánto cuerpo. exacto, masas. ahí va yo. Le agradezco mucho por el aporte que usted está haciendo. Exactamente es así. Efectivamente, muchachos. Yo le voy a hacer la aclaración. Miren, observen, cuando usted va donde el médico, lo primero que hacen es que, entre comillas, pesarlo, ¿cierto? Mentira, señores, es falso. ¿Listo? Falso, pero ahorita les hago una corrección, verán. Efectivamente, el médico, pues la verdad, pues él sabe lo suyo, pero él no sabe, pues exactamente cómo funcionan estas cuestiones, ¿no? De medicina, perdón, de física y todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues él simplemente le da un instrumento y él lo que hace es, mire, esto sirve para esto y se acabó. Pero efectivamente, cuando usted va donde el médico, usted en realidad no lo están pesando. Ahí lo que están haciendo es midiéndole su masa. Es decir, si a usted le dicen que pesa 70 kilogramos, no es el peso, sino lo que ese valor de 70 kilogramos equivale es a la masa que usted tiene. Si usted realmente quiere saber cuál es su peso, usted tiene que multiplicar esos 70 kilogramos por 9.81. Y ese es el valor de su peso. Esa es la verdad, muchachos. ¿Listo? Profe. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así que está presentando la situación? Sí, señores, pero ahorita les hago una aclaración. Coménteme, a ver, compañerito. ¿Quién? Profe, ¿por qué en el peso no se contempla la presión atmosférica que hay por encima de uno? ¿O sí? No, sí, no se contempla. Primero porque son variables diferentes, ¿cierto? La presión es una magnitud muy puntual, ¿cierto? Tiene que ver con la fuerza que se está ejerciendo sobre una área unitaria, una área muy pequeñita, ¿ya? Y porque son magnitudes totalmente diferentes. La presión que usted me está comentando es de carácter escalar y el peso es de carácter vectorial. Y principalmente la razón es porque los valores también de la presión en comparación con el peso son bastante diferentes, ¿no? Esa presión atmosférica es muy baja en comparación con el peso, con los valores que da el peso. Entonces, la verdad, no tienen cómo meterlos, ¿ya? Son cosas totalmente diferentes ahí, ¿no? ¿Vale? Volviendo al caso, chicos, de la parte del peso, hay una situación y es la siguiente, señores. Miren aquí. Miren la grafiquita. Miren aquí. Resulta, señores, que si hacemos un análisis de cómo se llegó a la conclusión de qué es el kilogramo, ¿no? Al principio, muchachos, el kilogramo, cuando existían varios sistemas de unidades, por ejemplo, estaba el MKS, el CGS, el sistema internacional, ¿no? Entonces, cuando habían todos esos, habían varios inconvenientes, varios errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, había una unidad para la masa que se llamaba kilogramos masa y había una unidad para el peso que se llamaba kilogramo fuerza. Incluso cuando usted hacía unos ejercicios, y todavía si usted busca libros de física viejos, se va a encontrar con que están así. La masa en kilogramos masa y el peso en kilogramos fuerza, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se dio para muchos problemas, ¿no? Y para confusiones y para tener datos errados. Bien, pero cuando se hizo el análisis, muchachos, de las conversiones a qué equivalía un kilogramo fuerza y un kilogramo masa, entonces, una vez haciendo los cálculos y todo, se pudo concretar que a nivel de la Tierra, y ojo con esto, señores, a nivel de la Tierra, un kilogramo masa equivale exactamente a un kilogramo fuerza. Bien, entonces, desde el punto de vista del dato, del valor como tal, ¿cierto? No estaría mal cuando el médico también le dice a usted, pues que usted está pesando 70 kilogramos, ¿cierto? Si hacemos esa connotación que yo estoy diciendo ahorita, a nivel de la superficie de la Tierra, un kilogramo masa equivale a un kilogramo fuerza, que era una unidad que anteriormente se utilizaba para medir el peso. ¿Sí me hago entender, muchachos? ¿Cierto?
Anteriormente se utilizaba el kilogramo fuerza y un kilogramo fuerza sí equivale a un kilogramo masa. Entonces, en ese sentido, señores, sí, también sí es valedero cuando el médico le dice a usted que está pesando 70 kilogramos, por ejemplo, ¿no? Pero la aclaración se debe hacer en el siguiente sentido. La fuerza se la debe dar es en Newton, ¿listo? En Newton. Entonces, como el instrumento que utiliza el médico es una balanza que se utiliza para medir es la masa, entonces lo que usted debe hacer para saber cuál es su peso es multiplicar ese valor que le da el médico por 9.81. Y entonces ahí se está dando usted un valor real en el sistema internacional de medidas que todo mundo le va a entender, ¿ya? Y los cálculos van a ser correctos. Recuerden, el kilogramo fuerza ya está obsoleto, ya no existe. Y usted, lo más probable es que jamás se encuentre con problemas en los cuales exista la unidad de kilogramo fuerza, ya está obsoleta, eso ya no, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe. Vale, ok. Bueno, es de cuidado nomás esto, pero no es cosa tan complicada que digamos. Entonces, miren, observen, estas imágenes, señores, me están representando unas balanzas, ¿listo? Entonces, la masa se mide por comparación, ¿cierto? Comparo aquí unos patrones con lo que yo quiera medir, ¿ya? Y si al compararlos, esta reglita que está aquí queda horizontal, esta barra que está aquí queda horizontal, decimos que el valor que aparecen en estos patrones va a ser lo que tiene de masa este elemento que usted está colocando acá. ¿Listo? Estas son las balanzas que normalmente se utiliza, por ejemplo, incluso a veces para el oro, ¿no? Sino que a nivel más pequeño, aunque ahorita ya existen unas balanzas electrónicas, ¿no? Aquí vemos otro tipo de balanza también, ¿no? Esa es una balanza, no es digital, ¿cierto? Es de aguja, ¿cierto? Pero funciona más o menos bajo el mismo principio que el que estamos viendo acá. Ahora, ¿cómo se mide el peso, señores? ¿Cómo se mide el peso? Para medir el peso, señores, aparece este instrumento que ustedes miran aquí, o este, que es el mismo, miren. ¿Cómo se llama este instrumento? Se llama un dinamómetro. Entonces, las preguntas que yo les puedo hacer o que van a aparecer muy probablemente en algún cuestionario o en el parcial van a ser esas, ¿no? Preguntas muy sencillas que yo les estoy diciendo aquí. El peso se mide con un instrumento llamado dinamómetro. Usted va a una ferretería y compra dinamómetros. Hay dinamómetros de 15, de 20,000 pesos, ¿cierto? Y puede medir el peso. ¿En qué consiste un dinamómetro? Es muy sencillo, muy elemental, miren. Consiste en una carátula, ¿cierto? Ahí voy a tratar de agrandarlo, ¿cierto? Solamente para que lo logren mirar ahí. Miremoslo ahí, mírenlo. Es una carátula, chicos, que se encuentra graduada, mírenla aquí, ¿cierto? Graduada aquí, ¿cierto? Pueden tener dos unidades diferentes, en este caso es la misma, ¿no? Y aparece un resorte, no es más eso, un resorte aquí, miren, del cual se coloca el cuerpo que usted vaya a pesar, no es más. Cuando usted coloca este cuerpo, miren, entonces, ¿qué pasa? Que la Tierra empieza a atraerlo, ¿cierto? Y entonces, al atraerlo, pues este resorte se elonga, ¿cierto? Se cae, ¿no? Y ahí es donde usted puede llegar y empezar a medir, ¿verdad? Ahí mide. Y va a decir, bueno, 10 newton, 10 kilonewton y todo ese cuento. Estos son los tradicionales, los clásicos. Si usted quiere algo más preciso, pues están los electrónicos que van a valer más, pero ahí ya va a encontrar usted, ¿cierto? Esta situación. ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí está bien? Sí, profe. Ojo, Sí, profe. dinamómetro para el peso, ¿cierto? Balanzas para la masa, ¿ok? Así se miden esos dos elementos. Muy bien. Ahora, el otro concepto, ya vimos masa, peso, ¿cierto? Y vamos a ver el concepto de fuerza. Entonces, hagamos la distinción. Masa, simplemente cantidad de materia. Peso es una fuerza. Ojo, un tipo de fuerza. Entonces, ahorita, antes de que me respondan algo de lo que ven ustedes aquí, quisiera saber, quiero ejemplos que me den ustedes, señores, de tipos de fuerzas que ustedes conozcan en la naturaleza. ¿Qué tipos de fuerzas hay? ¿O han escuchado? El viento. Pero si me lo dices así como el viento nomás,
¿Fuerza centrífuga? Por decir algo, Esta es una caballos de fuerza fuerza. centrífuga. Perdón. Fuerza. Caballos de Fuerza Fuerza centrípeta. Y atención, Mónica. Fuerza de rozamiento. ¿Qué otro nombre recibe la fuerza de rozamiento? ¿Qué otro nombre recibe la fuerza de fricción? Fricción. Fuerza de fricción. Ajá. ¿Qué Gravitación otra? normal. Profe, fuerza Fuerza normal. Excelente. Fuerza normal. La fuerza elástica. Fuerza elástica. La fuerza de gravedad. ¿Cómo se Fuerza llama? Fuerza gravitatoria. Fuerza gravitatoria. Muy bien. Que normalmente se la conoce como peso. Muy bien. Eléctrica, profe. profe. Fuerza eléctrica. Sí, señora. Claro que sí. Fuerza de empuje, profe. Fuerza de empuje. Eso. Muy bien, chicos. Muy bien. Fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento, ya lo dijeron. Muy bien, chicos. Eso. Esos son ejemplos de fuerza. ¿Cuál? La elástica, profe. Sí, ya lo habían dicho. Muy bien. Ok. Chicos, ¿están viendo la imagen ahí sobre fuerzas? Sí, profe. Bueno, bien. ¿Cómo se define la fuerza? Entonces, la definición es un poquito complicada. Más bien, demos unos conceptos, ¿no? De qué es fuerza, ¿no? Como ustedes se dieron cuenta, miren que ustedes tienen la idea de que es una fuerza, porque yo les pido ejemplos y de una sola ustedes me empiezan a lanzar los ejemplos, ¿no? ¿Cómo se lo trata de definir? Repito, es bastante compleja la definición de fuerza, a mi modo de ver, ¿cierto? No es como masa que decimos, mire, es que es simplemente la cantidad de elementos que tenga un cuerpo, eso es masa. Acá es un poquito difícil. O yo lo veo así, no sé. Difícil en cuanto a que cada palabrita usted se pone a analizarla y ¿cómo así eso es fuerza? Bueno, en fin. Pero aquí unas dos definiciones que me encontré son las siguientes. Mire, dice que fuerza es la causa, es lo que causa que se altere el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo así? Entonces, miren, un cuerpo está quieto, yo lo quiero poner en movimiento. Para ponerle en movimiento, ¿qué debo hacer? Aplicarle una fuerza, ¿cierto? Es la causa, es lo que hace que ese cuerpo se mueva, ¿cierto? O que ese cuerpo, si lo quiero, está moviendo, si lo quiero parar, ¿cierto? Lo que hace que lo pare se llama una fuerza, ¿no? Esa es una definición que están dándolo aquí, ¿cierto? O también, ¿qué más se dice que es una fuerza? Algo que causa la deformación de un cuerpo. ¿Cómo así? Entonces, miremos, muchachos, estos grafiquitos que yo coloqué aquí, miremos a ver si sale la presentación ahí, no sé si se puede ver mejor. Miren, ahí hay un balón, ¿cierto? A este balón le puede pasar dos cosas. La primera, que el cuerpo cambie su estado, es decir, estaba quieto y yo lo ponga a mover. O dos, ¿cierto? Que ese cuerpo, al aplicarle la fuerza, se deforme. Yo traté de hacerlo así, ¿cierto? Para que me entiendan, ¿vale? Que ese cuerpo, yo apenas le aplico una fuerza, se deforme. Eso es lo que puede pasar cuando usted le aplica la fuerza. Entonces, en ese sentido, se dice que la fuerza es esa causa que produce, ¿cierto?, la deformación del cuerpo o cambiar su estado, ¿cierto? Si estaba quieto, pues ponerlo en movimiento, o si estaba en movimiento, tratando de pararlo, ¿cierto? Entonces, volviendo de pronto para las chicas, para que me estaban preguntando sobre inercia, ojo, el concepto de inercia ahí va en qué sentido, en que este cuerpo, cuando usted lo quiera mover, él va a tratar de resistirse. No, yo no voy a dejar que me mueva. Ahí está la inercia, es la oposición ahí. No, ¿cierto? Entonces, o se estaba moviendo y yo lo quiero parar. No, yo voy a seguirme moviendo, ¿no? Ahí es la inercia. Pero la causa que hace que esto trate de moverse es lo que se conoce como una fuerza, ¿vale? Así se define eso. Y a diferencia de la masa, señores, la fuerza es de carácter vectorial. Aquí está, pensé que no lo había notado, ¿cierto? Es de carácter vectorial, muchachos, ¿cierto? Voy a subrayarlo aquí, ¿no? ¿Cómo así que es de carácter vectorial? ¿Por qué? Porque usted sí puede decir, miren, voy a colocar, voy a aplicar una fuerza, ¿cierto? De 10 newton, ¿no? De 10 newton en un ángulo de 30 grados. ¿Cómo así? Entonces, a ver, aquellos chicos y algunas chicas también que juegan, por ejemplo, billar, ¿no? Entonces, miren,
cuando ustedes aplican una fuerza, ustedes llegan y cogen con los que manejan eso, por favor me comentan, no sé cómo se llama esa barrita para pegarle a la ola de billar. No sé cómo se llama. El taco. El taco. El taco. Muy bien, muy bien. Yo no juego, muchachos, no. Nunca pues aprendí, la verdad. Entonces, miren, ustedes, ¿cierto? Cuando muevan la pelotica, tienen que colocar el taco en una cierta dirección, miren. ¿Sí ven? ¿No? Entonces llega y ¡pum! Le da con cierta fuerza. Ahí sí se da cuenta. Entonces, mire, esa fuerza va a ir en una dirección y con cierto valor. Entonces dice, ¡pum! Ese ¡pum! Lo podemos nosotros cuantificar a través de un dinamómetro. ¿Sí ven? Esto es hermoso, muchachos. ¿Ya? Y uno tiene que en el cerebro tratar de hacer las cosas fáciles. No, sí, esto es hermoso. Y es que es verdad, muchachos. Esto, la verdad, para mí es chévere. Entonces, miren, ahí nosotros podemos decir que efectivamente, mire, la fuerza es de carácter vectorial. ¿Por qué? Porque tiene dirección. ¿Ya? Y no es lo mismo aplicar una fuerza a 30 grados que aplicarla a 10 grados sobre un determinado cuerpo. Va a obtener diferentes efectos. No es lo mismo aplicar una fuerza con un mismo ángulo a 10 grados, pero variando su valor. Por ejemplo, voy a aplicar una fuerza de 10 grados, pero primero de 100 newton. Ahora, en los mismos 10 grados, pero la voy a aplicar 200 newton. Va a ser diferente. ¿Ok? Entonces recuerden eso. Una fuerza es una magnitud de carácter vectorial. ¿Ok? Y hay diferentes tipos de fuerzas dentro de esas, las que ustedes nombraron, y dentro de esas, una de las más importantes que nos interesa a nosotros como ingenieros es el peso, ¿no? El peso, o también llamado fuerza gravitatoria. Otro concepto que existe para la fuerza, señores, es el que vemos aquí. Dice que es un fenómeno físico, o sea, es algo que está en la naturaleza, ¿cierto? Capaz de modificar la velocidad de desplazamiento, el movimiento, ¿cierto? Y la estructura de un cuerpo. ¿Cómo así que la estructura? Mire aquí el dibujo. Mírelo aquí, ¿cierto? Esta es la pelota, pero en el momento en que usted le aplicó la fuerza, que le pegó el zapatazo, la deformó, mire. ¿Sí me entiende? Entonces ahí decimos que aplicó usted una fuerza. ¿Estoy aplicando una fuerza cuando yo acaricio a alguien? Pregunto. Sí, fuerza de rozamiento. Claro que sí, estoy aplicando. La acaricia, profe, pero es que vea, suavecito lo que usted está haciendo. Sí, señor, pero ojo. El que sea suave o sea duro, eso no me está diciendo que no estoy aplicando una fuerza, ¿no? Puede ser una fuerza muy pequeñita, de tipo micro, pero es fuerza, ¿no? Hay diferentes tipos de fuerzas también, las podemos clasificar de dos maneras. Una, de contacto directo o simplemente de contacto, y también decimos que las otras son fuerzas a distancia, ¿cierto? Es decir, que no hay contacto. Las de contacto son prácticamente todas las que ustedes nombraron, excepto el peso, ¿no? Para que la Tierra me atraiga hacia el núcleo, mire, yo no estoy en el núcleo, yo estoy acá arriba, estoy en la superficie de la Tierra, y el núcleo de la Tierra me está atrayendo. Unos ejemplos más reales de fuerzas a distancia o de no contacto serían, por ejemplo, ¿cuáles? La que produce el imán sobre el hierro, sobre un clavo de hierro. Usted coloca un imán, ¿cierto? Lo coloca por acá y el clavo está acá, ¿cierto? Y usted llega por acá, medio se acerca un poquito y comenzó, ¡pum! Lo atrajo, miren. ¿Sí me entienden? Son fuerzas a distancia, muchachos, ¿no? Eso se llama fuerza magnética. Una compañerita hablaba ahí de la fuerza eléctrica, producida por un campo eléctrico, ¿sí? También son fuerzas a distancia, miren, ¿no? Entonces, son menos. Son muy pocos los ejemplos que podemos hablar de fuerzas a distancia, pero las hay, ¿no? Y las otras, pues sí, las que ustedes nombraron, fuerza de rozamiento, ¿cierto? O fuerza llamada también de fricción, ¿no? Que es cuando un cuerpo está tocando otro cuerpo, lo que estamos hablando, una caricia, cuando usted está caminando. ¿Ustedes saben, muchachos, por qué se gastan los zapatos? Por la fuerza de rozamiento. Y de fricción. Que es la misma. O recuerden, son dos nombres para lo mismo. Son dos nombres exactamente lo mismo, solamente que alguien le colocó ese nombre y alguien más le colocó el otro nombre, es lo mismo. ¿Listo? Ah, ok. Hago una pregunta, chicos. ¿La fuerza de fricción es buena o es mala? Depende. ¿Qué dicen ustedes? Es bueno. Depende. Yo, profe. Es necesaria, profe. Exacto. No podemos decir
no podemos decir que sea buena ni que sea mala. La mejor respuesta es la que digo, creo que fue Sandrita, ¿cierto? Depende. Sí, señor. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasaría, chicos, si alguien se inventara la forma de que no existiera el rozamiento? Entonces, ¿qué creen que pasaría cuando usted camine? ¿Qué le pasarán a los zapatos, muchachos? Se deslizaría. Ese va a ser- No habría agarre. No habría agarre. Claro, usted se cae, pues. ¿Sí me entiende? ¿Qué más pasaría? ¿Qué le pasaría a los zapatos? Ya a nivel gracioso, ¿qué le pasaría? Ya no sería necesario. Profe, No pararía de moverse. ¿Cómo? La suela va a estar como... No gastamos suela. No gasta plata para los zapatos, profe. No, desgaste. Exactamente. Imagínese, hermano, siempre con los mismos zapatos, ya uno se volvería, hermano, ya, ¿sí me entiende? Siempre los mismos zapatos que cartera, hermano, ¿y cómo los daño? ¿Sí me entiende? Ya sería tenaz, ¿no? ¿Sí? O sea, es importante, hermano, es importante de una u otra manera, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubiera fricción en los vehículos, muchachos? ¿De qué manera se vería afectado esa situación? Ya hablando en serio, ahora sí. No se podría controlar las No velocidades. podría fumar tan fácil. Se fundiría el motor. No podía Se frenar. fundiría el motor. El auto nunca podría parar. Eso. No había agarre, Espere, profe. No avanza. lo que dijo la compañera, espéreme, la compañera Laura Gisela. Sí, profe, no se podrían controlar las velocidades. Miren eso. ¿Cómo funcionan los frenos? Los frenos funcionan por la fricción, chicos. ¿Ya? Llega la parte hidráulica, impulsa, o sea, el líquido, mira, ahí estamos viendo todo lo que estamos aprendiendo ahorita, señores. Llega, por ejemplo, mire, un cilindro, ¿cierto? Le aplica una fuerza a un líquido, ese líquido le aplica la fuerza a un elemento que se llama zapata o que se llama pastilla, dependiendo de qué llante estemos hablando, ¿cierto? Y esto lo que hace es friccionar o tocar, señores, a una campana, miren, ¿cierto? La campana es el cuerpo que está en contacto con la llanta. Entonces va a tocar, empieza a tocarla, ¿cierto? Y causa una fricción altísima. Tan alta, muchachos, ¿cierto? Que hay momentos, en muchos momentos en donde usted frena, en donde eso saca chispas, muchachos. ¿Sí? ¿Por qué? Por la fricción tan altísima que hay. ¿Sí? Entonces, mire qué pasaría, por ejemplo, si no hubiera fricción. Pues, hombre, lo que lo dijo la compañerita, ¿no? Va a llegar, si no hay fricción esa vaina, pues no se va a detener, hermano, y nos estrellamos. ¿Sí? Entonces, miren que es importante, es buena y es mala, a su vez, ¿no? Todo depende. Y todos esos elementos están en la naturaleza con el objeto de saber nosotros manipularlos para nuestro bienestar. ¿Ya? Entonces, usted construye máquinas, construye elementos, ¿no? De tal manera que pueda utilizar esas fuerzas en beneficio de usted. Esa es la idea. Para eso estamos nosotros los ingenieros, muchachos. Continuemos. Bien, señores. Entonces, miren, aquí hay un cuadrito, un cuadro resumen, señores, de las cosas más importantes. Este me lo bajé de internet, ¿sí? La verdad, muchachos, como me ha tocado trabajar un poquito rápido, no pude colocar aquí, ¿cómo se dice eso? Las fuentes. ¿Listo? Eso me preocupa un poco. Pero bueno, esperemos que más adelante pueda hacerlo, porque eso es importantísimo, señores, eso de las fuentes, por todo. Primero por ética. ¿Listo? Entonces, en ese sentido también les pido disculpas, señores. Bueno, miren aquí. Aquí está el concepto, ¿no? Las fuerzas, ¿cierto? Eso es lo que causa, ¿no? Que los cuerpos se deformen o cambien el movimiento, ¿no? Si está quieto, pues ponerle movimiento. Si está en movimiento, ponerlo quieto, por ejemplo, o deformarlo. Y esto lo podemos ver en este ejemplo acá, en estos gráficos. ¿Listo? Cuando se deforman, pues lo que se está hablando en la palabra deformación es cambiar de forma, ¿no? Y existen dos opciones. Un cuerpo puede deformarse de manera permanente o de manera temporal, ¿ya? Entonces, cuando se deforma de manera permanente, haga de cuenta una plastilina. Usted llegó, le metió el dedito a la plastilina y cuando lo sacó, ¿la plastilina vuelve otra vez a su estado original? No. Ella queda ahí, deformada. Eso es lo que se conoce como deformación permanente. Y una deformación temporal, ¿cuál? Coge una liga o resorte, ¿cierto? Y lo estira. Cuando usted suelta la fuerza, es decir, el dedo que está haciendo que se estire,
¿Él vuelve a su posición original o no? El resorte sí, obvio. Sí, profe. ¿Listo? Entonces Sí, eso es profe. una deformación temporal, no permanente. ¿Ok? ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno, entonces sigamos. Las fuerzas, como ya dijimos, son unas cantidades o magnitudes vectoriales, es decir, que se pueden representar a través de algo que se conoce como vectores, los cuales veremos muy bien en la materia estática. ¿Listo? Vectores. Y un vector tiene unas características o propiedades bien importantes, muchachos, y son las siguientes. Son 4, no son 3, ¿cierto? Las propiedades que caracterizan a los vectores. A nosotros en bachillerato, yo no sé si en los primeros semestres, en el primer semestre ustedes les explicaron, pero normalmente nos explicaban 3. La verdad es que son 4 las propiedades que tienen los vectores. ¿Cuáles? Pues el punto de aplicación, ¿cierto? El punto de aplicación. Entonces, por ejemplo, mira aquí, el balón, llego yo y le pegué en este puntico. Entonces, este se llama punto de aplicación de la fuerza, ¿no? La intensidad, también llamada magnitud o valor, ¿no? Entonces decimos que esta fuerza tiene 30 newton. Ese 30 se llama valor, magnitud o en este caso intensidad. 2 propiedades. Tercera, se llaman propiedades o características. La dirección. Entonces siempre un vector va acompañado de un ángulo. Entonces nosotros llegamos y decimos, mire, 30 grados. Mire, aquí, 0 grados, por ejemplo, aquí. Estamos aplicando esta fuerza con una dirección en un ángulo de 0 grados, ¿cierto? Ese ángulo se llama dirección. Y el sentido, entonces nosotros decimos, mire, aquí, hacia adelante, o en este caso hacia el oriente, ¿cierto? Hacia el oriente, ¿no? Entonces cuando decimos eso, estamos diciendo el sentido, muchachos, sentido. ¿Ok? Lo otro, pues ya sabemos que la fuerza, cualquier fuerza, muchachos, cualquiera, se mide con un aparato llamado dinamómetro. Su nombre viene de una de las unidades que se utilizaba para medir las fuerzas, que era la DINA, ¿cierto? En el sistema CGS, las fuerzas se medían en unidades llamadas dinas. De ahí viene el nombre de dinamómetro. ¿Ok? Y lo último, muchachos, es que pues las fuerzas ya sabemos que se dividen de 2 maneras, de contacto directo o simplemente como aparece aquí de contacto o a distancia. Entonces, de contacto ya sabemos que fuerza de rozamiento, que fuerza normal, ¿cierto? De contacto indirecto o a distancia tenemos la fuerza gravitatoria o el peso, la fuerza magnética, ¿cierto? Solamente como para que lo tengan presentes. Y aquí vemos adicionalmente unas unidades de fuerza, ¿no? Unas que ya son obsoletas y otras que pues se utilizan en la actualidad. Entonces, por ejemplo, vemos que, y es bueno que ustedes también conozcan las obsoletas porque sí se pueden encontrar en algún momento con alguna de estas unidades, ¿no? Pueden encontrarse con alguna máquina que todavía las utilice, ¿no? Eso sí se puede dar. Entonces, por ejemplo, mire, aparece esta, el kilopondio. Eso viene del inglés. El pondio significa, pound significa libra. Entonces, kilopondio significa kilolibra. Y un kilopondio, que eso, repito, pertenece al sistema inglés, un kilopondio equivale a 9.8 newton. La DINA, como ya les dije, mire, pertenece al sistema CGS, ¿no? Y una DINA equivale a 10 a la menos 5 newton, es una unidad pequeña. Y vemos también la unidad que ahorita, en este momento, se está utilizando en el sistema inglés, que es la famosa libra-fuerza. Aquí, ustedes no, creo que sí lo están viendo, miren. Aquí las letras LB de libra están acompañadas de otra letra que es la F, indicando que es libras-fuerza. La verdad, eso ya no hay necesidad de hacerlo. Una vez que usted sepa que la unidad es libra, usted debe entenderse que esa es una unidad de fuerza. Usted no puede utilizar la libra como unidad de masa, como todavía aquí lo utilizamos. Cuando usted va a la tienda, dice, véndame una libra, ¿cierto? Una libra. Pero eso debe entenderse que son unidades de peso o fuerza, repito, ¿no? Recuerden que el peso es una fuerza, ¿no? Y ya, entonces mire, aquí está la conversión, que una libra es igual a 4.45 newton. ¿Listo? Esto como para que lo tengan ahí pendiente, ¿vale, chicos? Tipos de fuerzas, entonces miren ustedes aquí los ejemplos que ustedes habían dado, pero aquí hay unos ejemplos que son
muy propios para ustedes como futuros ingenieros civiles. ¿Cuáles? Por ejemplo, miren aquí. Aquí vemos un señor, ¿cierto?, que está cargando unos elementos. A todo esto le llamamos peso, ¿no? Pero entonces observen, aquí hay un punto en donde converge el peso y también aparecen aquí unos cables. Estos cables, señores, están sometidos a unas fuerzas muy importantes que ustedes deben manejarlas muy bien, y en estática vamos a manejar eso, que se llaman las famosas tensiones, ¿cierto? Y las tensiones, ¿cierto?, generalmente no, las tensiones siempre se hacen saliendo del cuerpo, ¿no? Entonces, miren, cuando un cable está actuando, siempre va a estar al lado, ¿cierto? Siempre usted, para que un cable trabaje, siempre tiene que hacerle tensión. Un cable jamás va a actuar a compresión. Si usted llega a un cable y lo llega a comprimir, ¿qué le pasa al cable, chicos? Como que se recoge. Exacto, no actúa, no trabaja. ¿Sí? Una cadena, si usted la templa, perdón, ¿cierto? Bien, funciona y hace un esfuerzo. A la cadena le ata algo, algún cuerpo, y por medio de la cadena lo ala. Pero si usted en la misma situación tiene un cuerpo y tiene la cadena y quiere hacer la fuerza en el sentido contrario, es decir, haciendo fuerza hacia el cuerpo, ¿qué le va a pasar a la cadena? Lo que dijo el compañero, se recoge y no hace nada con el cuerpo. Mire, el cuerpo lo ala siempre y cuando usted coge la cadena, ¿cierto?, y la estira, ¿no? Los cables solamente trabajan a tensión. Por favor, esas son cositas que deben quedar claro para estática. Yo las volveré a retomar en estática, ¿cierto? Pero desde aquí las vamos a ir manejando también. Entonces, los cables, miren, aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la normal, que ustedes la nombraron. ¿Cómo se entiende la normal? ¿Qué es la normal para ustedes, señores? Es la fuerza que ejerce una superficie para contrarrestar el peso. ¿No es para contrarrestar la gravedad? Es la fuerza perpendicular a la superficie. ¿Es la fuerza qué? Perpendicular a la superficie. Ese es el concepto de normal. Es la fuerza perpendicular a la superficie en donde se encuentra un cuerpo. ¿Cómo así? Entonces miremos estas gráficas que están aquí, miren. Aquí tenemos un cuerpo, el cual obviamente tiene un peso. Entonces miren, el peso siempre lo vamos a representar hacia abajo. Quiero decirles de una vez, les voy a comentar cosas que de pronto ustedes las conocen de otra manera, ¿no? El caso, por ejemplo, de que los fluidos les habían enseñado a ustedes que eran incompresibles. Ya sabemos que sí se pueden comprimir, ¿no? Ojo, por ejemplo, ¿no? Pilas con eso. Sabemos que los fluidos sí se pueden comprimir, solamente que a nivel práctico no vale la pena, muchachos, ¿cierto? No vale la pena, ¿por qué? Porque pues usted, ya sabemos que hay que hacerle unas fuerzas muy grandotas, ¿no? Y lo que se lograría es algo muy pequeñito, no tiene sentido, gastaría mucha plata para nada. Por eso es que nos enseñaron que los fluidos son incompresibles. En ese mismo sentido, ¿cierto? Decimos, ahí les regalo el nuevo tic, ¿no? El peso, señores, la fuerza peso, no es una fuerza concentrada. ¿Qué es eso de concentrada? O sea, no es una fuerza que en realidad se debería representar por un solo vector. ¿Por qué? Porque el peso, muchachos, es una fuerza distribuida. ¿Eso qué quiere decir? Que el peso se lo debería representar, y el peso en la realidad son varias fuercitas las que están actuando, ¿no? Ahora, ¿a dónde voy con eso? O para ponernos a pensar un poquitico, ¿cierto? Piensen lo siguiente, muchachos. Si decimos que el peso es la fuerza de atracción que el núcleo de la Tierra ejerce sobre todo cuerpo que se encuentre sobre su superficie, usted tiene que ponerse a pensar que usted como cuerpo está formado por átomos y moléculas, ¿sí? Entonces miren cómo funciona la cosa. El peso está actuando sobre cada molécula. La Tierra está atrayendo cada molécula que conforma su cuerpo, ¿o no es así? Entonces, usted no debería representar el peso, ¿cierto?, como un solo vector, sino como un conjunto de vectores, chicos. Esa es la verdad.
Profe, ¿y entonces por qué a mí me enseñaron que solamente es un solo vector? Ojo ahí. Pues estoy diciendo la verdad, ¿cierto? Lo real. Pero entonces, ¿qué pasa? No es que le estoy diciendo que no le enseñaron bien, no. Sino lo que pasa es lo siguiente. Una cosa son los conceptos reales y otra cosa es la parte matemática, chicos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Miren. Para fines de cálculo, ¿no? Es mucho más fácil trabajar con una sola fuerza que trabajar con cientos de fuerzas, ¿no? Dependiendo, pues, de lo que estemos trabajando ahí. Es mucho más fácil. Entonces, matemáticamente, sí hay procedimientos por los cuales todas esas fuerzas yo las puedo convertir en una sola fuerza que se llama fuerza concentrada. Esto es tema de estática, muchachos. Pero aprovecho esto, que lo estamos viendo aquí en mecánica, en fluidos y termodinámica, que es bien importante, ¿ok? Entonces, para fines de cálculo, muchachos, yo puedo convertir toda esa serie de fuercitas pequeñas, que se llaman distribuidas, en una sola fuerza que llama fuerza concentrada, o también se la conoce como fuerza distribuida. Perdón, fuerza concentrada o fuerza resultante. ¿Listo? Que es la que ustedes ven aquí, para fines de cálculo. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, miren aquí, el peso siempre lo representaremos hacia abajo, miren. O sea, indicando que va hacia el centro de la Tierra, hacia abajo. ¿Vale? Miren aquí el peso, hacia abajo. Pero ¿cómo se representa la normal? Como lo explicó la compañerita, dijo, o el compañero, no me acuerdo quién fue que dijo ahí, dijo, la normal es la fuerza perpendicular, ¿cierto? De la superficie sobre la cual se encuentre el cuerpo. Es una fuerza reactiva que reacciona, ¿cierto? Si usted colocó aquí un cuerpo, automáticamente este plano inclinado ejerce una fuerza, mire, siempre perpendicular hacia afuera, mire. Siempre es como sacando. ¿Se acuerdan lo que explicaba de los virus? Sacando, miren, ¿cierto? Él entiende que este es un cuerpo diferente, que no pertenece acá al plano, y por ende, una fuerza hacia afuera, miren. Mírenla aquí también. En este caso, el bloque está sobre esta superficie horizontal, por ende, en este caso, la normal es vertical, miren. Aquí no es vertical, miren, porque es perpendicular, ¿cierto?, al plano que contiene este cuerpo. ¿Sí está claro ahí, chicos? Sí, profe. ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí está bien? Sí, profe. Sí, profe. Vale, vale. Sí, profe. Porfa, diránme, ¿no? Porfa. Trato de hacer el mejor esfuerzo ahí para que ustedes entiendan esta parte, ¿vale? Entonces, miren, aquí vemos la otra fuerza que estaban hablando ustedes, la famosa fuerza de fricción, o también llamada fuerza de rozamiento, ¿cierto? ¿Cuándo se presenta esa fuerza? Cuando usted empieza a poner en movimiento un cuerpo, ¿no? ¿Cómo así, profe? O sea que si yo no pongo en movimiento, ¿no hay rozamiento? A ver, hablamos de dos tipos de fuerzas, unas fuerzas que se llaman fuerzas dinámicas y otras que se llaman fuerzas estáticas, ¿cierto? Entonces, observen lo siguiente. A medida que yo pongo en movimiento este cuerpo, le aplico una fuerza. En ese mismo sentido, se empieza a desarrollar una fuerza opositoria, opuesta, ¿cierto? ¿No? Yo normalmente, jóvenes, trato de explicar esto con ejemplos de la vida real, a veces un poco chistosos, de pronto a veces un poquito ordinarios, pero mi objetivo es que cuando yo los hago reír, ¿ya? O les pongo algo gracioso, muchachos, eso se les queda aquí. Eso es bien importante, muchachos, ¿ya? Y trato de tomar, por ejemplo, ejemplos de la realidad, ¿no? Entonces, observen, yo suelo decir esto, ¿no? No lo vayan a tomar a mal, pero suelo decir, no, mire, la fuerza de rozamiento, señores, es como un matrimonio, ¿no? En donde ya están viejitos, la pareja está viejita, ¿no? Y entonces el hombre quiere irse para un lado y llega la mujer y le dice a uno, no señor, vos no te vas para allá, vos te vienes para acá. Entonces es como, ¿sí me entiende? Ella es la fuerza de rozamiento. Yo quiero irme para allá, te vienes para acá, ¿cierto? Siempre es la oposición, la fuerza opuesta, chicos, ¿no? Al movimiento que yo quiera realizar. Si esta chica se cambia de lado y se hace en este lado y quiere empujar este cajoncito para la izquierda, entonces la fuerza también, la fuerza de fricción va a cambiar su dirección y se va a realizar hacia la derecha. Siempre se va a poner, muchachos. ¿Listo? ¿Y dónde va a ser mayor la fuerza de fricción?
¿Cuando inicia el movimiento o cuando ya se está moviendo el cuerpo? ¿Qué dicen ustedes? Cuando inicia, profe. Excelente. Cuando inicia, muchachos, se presenta esa fuerza de fricción mayor. De ahí, una vez que ya el cuerpo se está moviendo, esa fuerza disminuye, es menor, ¿no? Un ejemplo práctico, los que han tenido la posibilidad, se le varó el carro, ¿ya? Tiene que empujarlo, ¿no? Usted realiza más fuerza, señores, y yo creo que muchos lo han de haber notado, ¿no? Mucho más si están, ¿no?, en carretera destapada, ¿no? Pucha, cuando usted empieza, hermano, a mover ese carro, eso es tenaz, ¿cierto? Es tenaz, durísimo. Pero una vez que el carro está en movimiento, muchachos, ya usted va tranquilizándose un poco. Listo, ya va respirando mejor, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya es menor la fuerza que tiene que hacer, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces es al principio que es mayor. Miren aquí otra fuerza que es bien importante, ¿no? Esto es un resorte, miren, ¿no? Hay resortes que trabajan a tracción o también llamado tensión, y hay resortes que trabajan a compresión. Entonces, miren, yo traje este resorte aquí. En este caso, este resorte ahí, ¿cómo lo ven ustedes? ¿A qué parece que está trabajando? ¿A tracción o a compresión? Atención. Atención. Muy bien, ¿cierto? Entonces, miren, aquí vemos representado otra forma, ¿cierto? O otro cuerpo, pues, que también trabaja a tracción, ¿cierto? Al igual que estos cables, ¿no? Entonces, este trabaja a tracción. ¿Cómo es atracción? Hacia afuera del cuerpo, ¿no? Aquí vemos otra fuerza, esto lo utilizan bastante ustedes, los ingenieros civiles, ¿cierto? Miren, estas son fuerzas, este es un elemento que trabaja a compresión. ¿Cómo se llama este elemento? Miren, este elemento es este que está aquí, miren. ¿Cómo se llama este elemento, señores? El que está aquí, en esta casa. Una columna cilíndrica. Una columna. Las columnas, señores, son elementos estructurales que se caracterizan por trabajar a compresión, ¿ya? Por eso traje, mire, este ejemplo aquí, ¿cierto? Diferente a este de aquí. Este es contrario a este de aquí, miren. ¿Sí? Este trabaja a tracción, o sea, hacia afuera, y este trabaja a compresión. Ese es uno de los elementos de los más importantes, diría yo, que tienen ustedes como ingenieros civiles en la parte estructural, ¿sí? Bueno, eso para hacerles la aclaración ahí, señores. Ahora vemos ya nuestros sistemas de medida, como ya les había comentado en alguna oportunidad, ¿no? Pues existían muchos elementos, muchos sistemas de medida, ¿cierto? Y estos sistemas de medida, les voy a contar un cuentico aquí de manera rápida. Estos sistemas de medida, muchachos, se vinieron dando, bueno, esta historia así bien chévere, ¿no? Algunas personas llegaron y dijeron, bueno, miren, vamos a medir, por ejemplo, la longitud. ¿Cómo hacemos? Estoy comentando las historias de cómo se fueron dando los sistemas de medida, ¿no? Entonces llegó alguien y dijo, no, pues, utilicemos la cuarta. ¿Qué es una cuarta? Miren, es coger la mano, ¿cierto? Más o menos esto, ¿cierto? Entonces dijeron, miren, utilicemos esto como un sistema de medida de longitud. Entonces dijeron, a ver, con esto medimos la longitud. Entonces, si yo miro un cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, miren, creo que ustedes logran ver este cuadro. Entonces, midamos cuántas cuartas tiene. Y hacían esto. 1, 2, 3, 4. Incluso en el campo todavía se utiliza. Y si ustedes averiguan con sus abuelitos, verán que ellos conocen de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ser humano ha sido muy lógico. Ha utilizado esa herramienta que tenemos nosotros llamada lógica, señores. Entonces, por ejemplo, llegaron y dijeron, bueno, pero la cuarta es muy grande. Si queremos medir cosas más pequeñas, una cuarta, por ejemplo, este celular, mire, la cuarta de pronto es muy grande. Entonces, utilicemos el pulgar. Y salió la pulgada, muchachos. Pulgar, pulgada. De ahí salió. Les dijeron, no, pues utilicemos entonces también el codo. ¿Cómo así ve? El codo, ¿no? Y así se fueron desarrollando las unidades. Entonces, en ese sentido, llegaron los gringos, ¿cierto? Y inventaron pues la unidad llamada el pie. Y como su nombre lo dice, el pie fue tomado con base en el pie promedio de los gringos, ¿no? Entonces llegaron y colocaron, yo tengo incluso esa historia, la tengo en inglés, muchachos. ¿Dónde la tengo? No sé, por ahí la tengo, pero tengo todo un compendio, muchachos, que muy difícil es de obtener eso, pero lo tengo por allá, me parece bien chévere, ¿no? Y entonces,
midieron el pie promedio de un gringo. Yo no sé si es en Inglaterra, ¿cómo que fue? No me acuerdo la verdad, ¿no? Y entonces lo midieron. Y más o menos dijeron, bueno, el pie promedio de un gringo vale esto. ¿Cuánto? Miren aquí, señores, aquí dice 30.48 centímetros. Miren, eso es el pie de un gringo. Entonces dijeron, mire, esa unidad la vamos a utilizar para medir la longitud, ¿cierto? Y otra que vieron que era bastante importante fue la pulgada, basada en el pulgar también promedio de un gringo. Entonces dijeron, miren, un pulgar más o menos en nuestro sistema de medida, un pulgar vale 2.54 centímetros, más o menos. Eso es lo equivalente, ¿cierto? Y así fue como fueron surgiendo. ¿Saben cómo surgió el caballo? El caballo, el horsepower. Sí, compañero. El pie y la pulgada también la usan en China, si mal no recuerdo, y en Asia mucho. ¿En China? ¿Seguro, compañero? ¿Aló? Creo que no. ¿Estás seguro de tu información? Creo que no. Sí, ¿Será, profe, no? Bueno. lo que pasa es que yo el otro día estaba leyendo y encontré eso, ¿no? Que en Asia utiliza mucho el pie y la pulgada. Verá, ¿no? Bueno, según lo que leí, ¿no? Ajá. Pues no sé, verá, ¿no? Hay que mirar bien las fuentes también, ¿no? Me parece muy extraño, ¿no? Porque, por ejemplo, Japón, ¿cierto? Que es un país oriental, ellos utilizan mucho el milímetro, ¿no? Ellos utilizan bastante el milímetro. Y les comento una cosa, pero bueno, es interesante el datico, ¿no? Vale la pena como corroborarlo, ¿listo? Y no crea que de pronto yo en cualquier momento que tenga posibilidades, yo empiezo a corroborar todas esas informaciones que ustedes me dan, pero le agradezco por los datos. Miren que el poder, señores, del ser humano se ve aplicado en todas las manifestaciones que usted pueda ver, ¿no? Y esta es una de esas, señores, ¿ya? Los primeros países que fueron inventando esos sistemas de medida, ¿no? Lo hicieron con el ánimo de imponerse, señores. ¿Sí se dan cuenta cómo es el ser humano? Lástima, ¿no? Tenemos esa situación ahí negativa. Entonces, ¿qué pasa? Llegaron, no, nuestro sistema queremos que ese se implante en todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Llegaron, por ejemplo, los ingleses, dijeron, sí, eso, vamos a fabricar cosas con nuestro sistema de medidas y eso se va a imponer, eso es lo que queremos. Llegaron los que se inventaron el CGS y dijeron lo mismo, no, nosotros queremos implantar nuestro sistema, los europeos también, los alemanes también, bueno, en fin. Entonces eso no funcionó, muchachos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que se fueron desapareciendo esos sistemas, ¿no? Desaparecieron, ¿no? Y fueron quedando los dos últimos, que son los que ustedes ven aquí en pantalla. ¿Listo? Eso. ¿Listo? El sistema internacional, como su nombre lo dice, este sistema es el más empleado a nivel mundial, ¿cierto? Y el sistema inglés de medidas, que se lo empleaba muchísimo y todavía se lo emplea en los países de habla inglesa, ¿cierto? Y sin embargo, muchachos, este sistema internacional es tan bueno que ya muchos países de habla inglesa ya están empezando a utilizar el sistema internacional. ¿Ya? Es muy posible, señores, muy posible que de aquí a unos 10 años, señores, ya quede solamente este sistema. Y ya se está dando, ¿no? Ejemplos de que ya se está dando que solamente va a quedar este sistema es que, por ejemplo, verán, ¿no? Aquí como nosotros somos un país no productor, sino consumista, ¿no? Nosotros aquí viene de China, nos venden una máquina, la compramos, nos vienen carros, ¿cierto? Aquí tenemos carros de todas las marcas, ¿cierto? Pero no tenemos nuestra propia marca, nosotros no producimos vehículos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ha sido una ventaja de cierta manera para nosotros. ¿Por qué? Porque usted tiene que manejar todo, hermano. Usted tiene que volverse un todero, ¿no? Manejar todo, viejo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso es importante porque usted tiene buen conocimiento, ¿listo? En un sentido. Pero, les estaba diciendo, entonces, ¿qué pasa? Verán, ¿no? Por ejemplo, usted encuentra aquí un carro Ford. Un carro Ford es americano. Entonces, ¿qué pasa? Usted lo lleva donde el mecánico tiene que tener herramientas del sistema americano. ¿Cómo así? Tiene que tener, ¿cierto? Llaves, por ejemplo. Las llaves son herramientas que utilizan los mecánicos, ¿cierto? Tiene que tener llaves que estén en pulgadas, por ejemplo, miren. ¿Por qué? Porque el carro es americano.
llega usted y compró un carro japonés, un Suzuki, un Mazda creo que es japonés, ¿cierto? Lo compró, ¿cierto? Y lo lleva donde el mecánico. Eso viene en milímetros. Por eso me extraña mucho lo que dice el compañero, lo voy a averiguar, pero me extraña mucho, ¿cierto? Que me dice No, que... profe, ya revisé, me equivoqué. Lo que ellos usan una medida que se llama Li. El Li. Entonces me equivoqué. Estaba pensando en otra cosa, perdón. Vale, no, tranquilo, no hay problema, eso está bien. Pero si ve, mire que es interesante, a ver, si me estaba poniendo a pensar y me parece muy extraño. Pero entonces, llegaron y, por ejemplo, eso, llega usted un carro que lo compró en el sistema, una moto, por ejemplo, mira, una Suzuki, la llevan del mecánico, él tiene que tener herramientas que estén en milímetros del sistema internacional, es eso. ¿Ya? Entonces, miren, esa es la situación, entonces eso es un problema. Entonces, mire, se ha visto que este sistema da mejores ventajas, ¿cierto?, que utilizar este otro sistema. Y les estaba diciendo, entonces, ¿cómo así que ya está desapareciendo? Sí, porque usted ahorita va a una ferretería y quiere comprar unas llaves, por ejemplo, en pulgadas. Ojo, llaves, no me refiero a las llaves de la casa, sino las llaves que se utilizan como herramienta, ¿no? Para apretar tuercas y todo eso, para aquellas y aquellos que no manejan eso. Entonces, ya es muy difícil conseguir, por ejemplo, un juego de llaves, ¿cierto?, en pulgadas. Ya son muy pocas las ferreterías que las consiguen. A usted le dice, si quiere yo se lo consigo, pero toca mandarlo a pedir, ¿no? En cambio usted dice, venga, ¿y si tiene un jueguito de llaves en milímetros? Sí, eso sí tengo, eso tenga, mire. Y aparece, vea, el genuino, ¿cómo se llama? El nacional y el bamba, el chiviado, pues, el que con cualquier fuercita se le dañó. Pero ya lo consigue usted aquí. ¿Sí se dan cuenta? ¿No? Mire, les estoy trayendo, muchachos, la academia a la realidad, mire. Esto es la academia, lo que les estoy enseñando ahorita, muchachos. Y la aplicación son los ejemplos que les estoy dando. Mire. Esto está en la realidad, muchachos. ¿Vale? Y les estoy hablando también de competencia, de poderío, muchachos. De tratar de liderar a los demás países, pero esclavizando a los jóvenes, ¿no? Entonces, observen, por ejemplo, me miré en algún momento una revista técnica, ¿no? Llegaron los gringos y fabricaron un, aquí creo que lo tengo, espérenme, les muestro, chicos, esto, ven. Me dicen, por favor, si lo ven. ¿Sí lo observan aquí, señores? Este tornillito. Sí, profe. ¿Sí lo observan? Vale. Llegaron los gringos, señores, pongan atención, ¿no? Lo que es el poderío, ¿no? Y tratar bueno, en parte es mostrarse también quién es mejor que quién, ¿no? Eso está bien, pero repito que casi siempre se hace por el poderío. Entonces, miren, llegaron y fabricaron un tornillo más o menos como de 30 centímetros y mucho más delgado que el que ustedes están viendo aquí en la pantalla, que les estoy mostrando acá, ¿no? Entonces llegaron los gringos y todo creídos, ¿no? Y como le digo, yo por ahí tenía el documento, ese sí creo que se me perdió. Y entonces llegaron y lo fabricaron. Esto se hace en un torno, una máquina que se llama un torno, ¿no? Y lo hicieron bien bonito y todo, y lo sacaron, lo publicaron y todo. Entonces llegaron los japoneses, miraron esto y dijeron, sí, está muy bonito, listo. Al mes, muchachos, llegaron los japoneses y volvieron a hacer el mismo tornillo con las mismas dimensiones, pero aparte de eso, llegaron ellos y lo perforaron. ¿Cierto? Miren que esto es delgadito. Lo perforaron y le hicieron rosca, así como la que ven ustedes aquí por fuera, le hicieron rosca interna. Entonces los gringos quedaron calladitos, ¿sí? O sea, mire, cada país, muchachos, ¿cierto? Trata como de mostrar, ¿no? Mostrar sus fortalezas y tratar de decir, yo soy más que, ¿no? En parte es bien, pero en parte es mal. Profe. Mirando la idea central, ¿sí? Y eso de los chinos que usted nos cuenta, no depende, o sea, de las medidas que ellos utilizan, por ejemplo, porque nosotros utilizamos metros y ellos utilizan milímetros o centímetros que usted decía. ¿Será por eso también que tiene que ver? ¿Pero de qué me está hablando? ¿Del ejemplo del tornillo o de qué? Sí, del ejemplo del tornillo, o sea, que tenga que ver con que... No, porque es que mire que usted, o sea, verá, ¿no? Es buena la aclaración aquí, ¿no? Que miren que cuando yo hablo de pulgadas, estas son las unidades fundamentales, pero recuerde que toda unidad tiene múltiplos y submúltiplos, toda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mira, aquí la unidad fundamental es el metro, entonces aquí no quiere decir que tiene que medir todo metros, no, sino que
cuando hablamos de que el sistema está en metros, que también estamos hablando de sus múltiplos y submúltiplos. Entonces, los múltiplos son el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, hacia arriba. Y los submúltiplos son ¿qué? El centímetro, el decímetro, el milímetro, que es lo que usted me está diciendo, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a hablar ya de precisiones y todo el cuento. Pero lo mismo pasa en el sistema inglés. Ellos también tienen, ellos, por ejemplo, llegan y hablan, por ejemplo, de milésimas de pulgada, centésimas de pulgada, ¿no? Tienen la misma vaina. Y tienen algunas de esos submúltiplos que son equivalentes, ¿cierto? Tienen unos que son equivalentes, pero no todos, no todas sus unidades son equivalentes, ¿no? Entonces, en precisión, cualquiera de los dos es preciso, pero de pronto es mucho más fácil trabajar con este sistema internacional, ¿no? Si no, lo que le comento es poderío. Mire, tanto es así que los invito, por favor, solamente yo creo que con esto acabamos el día de hoy en esta materia, pero los invito, por ejemplo, a que miren cómo funcionan las hidroeléctricas, ¿no? Miren, las primeras hidroeléctricas llegaron, repito, ¿no? Siempre está la gente tratando de dominar a otros, siempre, en todas las esferas que usted quiera, analícelo, y si no, lea, y se va a dar cuenta de lo que le estoy comentando. Entonces, ¿qué pasa? Miren, cuando recién se empezaron a inventar las hidroeléctricas, llegaron algunos países y dijeron, bueno, vamos a hacer mi hidroeléctrica. Entonces, si alguien quiere, pues saber qué es una hidroeléctrica y todo, me comenta y yo preparo algo mejor en otra clase, que eso tiene que ver también con la materia. Pues no es propio del tema, pero la podemos traer a colación. Entonces, ¿qué pasa? Llegaron y inventaron, desarrollaron pues todos los elementos para formar una hidroeléctrica y dijeron, vea, el generador que vamos a utilizar aquí va a ser un generador que funcione con esta frecuencia, ¿no? Entonces llegaron, por ejemplo, los europeos y dijeron, miren, vamos a hacer que este generador genere energía eléctrica con una frecuencia de 50 Hz y 200 voltios. Yo sé que de pronto lo que les estoy hablando puede ser un poquito, como así, ¿qué es eso, no? Bueno, entonces, paremos ahí un ratico. Llegaron los de pronto no sé quiénes eran, no me acuerdo si fueron los americanos creo que fueron, la verdad me disculpan ahí, no me acuerdo el dato bien, y dijeron, no, nosotros vamos a hacer una hidroeléctrica, pero que genere la energía eléctrica a 60 Hz, ¿cierto? Y a 110 voltios, ¿cierto? 60 Hz y 110 voltios, señores, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos en las casas. Si usted conecta un equipo a sus, ¿cómo se llama? A su toma corriente, ¿cierto? Lo está conectando a 110 voltios. Y esos funcionan con una frecuencia de 60 Hz. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué unos a 50? ¿Por qué otros a 60? ¿Por qué unos a 110? ¿Por qué otros a 220? ¿Ya? Entonces, miren, observen. Si usted compra un equipo europeo electrónico, ¿no? Que quiera hacerlo funcionar acá, no lo puede hacer funcionar, muchachos. Se le daña. Se daña. Es más, anteriormente las películas venían en unos aparatos que se llamaban beta. De pronto alguno de ustedes pueda que todavía lo tenga en la casa, que eran como unos cassettes grandotes, ¿cierto? Si usted eso lo compraba en Europa y lo traía acá, muchachos, no podía mirar la película. ¿Qué tenía que hacer? Toca comprar otro aparato aquí para que pueda acoplarlo y hacerlo funcionar, si no, no le funciona. ¿Ya? Y así. Como le digo, cada país trata de buscar su poderío y esa es una de las razones principales por las cuales aparecieron diferentes sistemas de medida, ¿no? Entonces, lo que se fue dando en la vida fue que fueron quedando los que realmente eran importantes y los demás desaparecieron, fueron obsoletos y el resumen de esta última parte de la clase es que, repito, solamente quedan estos dos, de los cuales el que va a quedar en un futuro va a ser uno solo que se va a llamar Sistema Internacional con las medidas que está aquí. ¿Listo? Por favor, me hacen acuerdo la próxima clase que tengamos esto para comenzar desde este mismo tema, que aquí hay otras cosas que tengo que tocar. ¿Listo, chicos? Bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en una hora, ¿no? En una hora para práctica, ¿no? Bueno, Que esté muy bien. Hasta luego. Chao. Bueno, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Vale. No, bien. Chao. Gracias, profe. Hasta luego.
Bueno, que esté muy bien. Hasta luego, profe. Profe. Hasta luego. Profe.